Hola viajeros, hola mochileros, hoy día quiero presentarles una ruta fabulosa hacia Choquequirao. Bienvenidos a Perú. Choquequirao es conocida como la hermana sagrada de Machu Picchu. Un lugar muy interesante para conocer, pero que es poco visitado debido a su difícil acceso, poco promocionado por su difícil comercialización. Esta ruta es, digamos, más auténtica, más virgen que la transitada ciudadela de Machu Picchu. Todos los buses que van de Cusco hacia Lima o de Lima hacia Cusco pasan por Abancay. Abancay se encuentra aquí. Una manera de llegar a Choquequirao es llegar hasta Abancay y luego tomar un taxi que nos lleve hasta San Pedro de Cachora. Otra manera sería decirle al bus que nos lleva entre Abancay y Cusco que nos deje en el desvío hacia Choquequirao. Como verán, las rutas de Perú son bastante zigzagueantes. Solamente para ir de Abancay hasta allá pueden ver que el camino tiene que hacer este tipo de curvas para subir y descender constantemente por los altísimos cerros peruanos. En fin, una vez que lleguen a este punto de aquí, ¿se puede ver bien? Es el kilómetro 154. Aquí van a poder ver, vamos a ver algunas imágenes, van a poder apreciar algún cartel que indique que estamos en el desvío a Choquequirao. Es un punto bastante conocido, no es nada difícil llegar acá, porque es una carretera, como les digo, que pasa. Todos los buses que van de Lima a Cusco, de Ica a Cusco, pasan obligatoriamente por aquí. Desde aquí existen también varios taxis que los pueden llevar, taxis o colectivos que los pueden llevar bajando hasta San Pedro de Cachora. Y aquí es donde empieza la travesía. En San Pedro de Cachora deberían abastecerse de comida, averiguar acerca de los campings, organizarse si quieren viajar con mulas o no, porque es una caminata bastante dura. Eso sí es algo que deben considerar. Es una caminata que razonablemente debería hacerse en 4 noches, 5 días. Y para hacer que esta guía sea más durable para todo el mundo, no les voy a dar precios exactos ni tampoco duraciones exactas, ya que de acuerdo al ritmo de cada uno se puede hacer entre 3 días, 5 días, 7 días, depende de cuánto quiera apreciar uno esta ruta. Voy a encender aquí el recorrido para que lo vean. Vamos a empezar desde Cachora y vamos a terminar en Choquequirao. Voy a mostrarles aquí el destino final, que sería la ruina. Aquí se puede ver. Y bueno, voy a explicarles cómo llegar. El camino a Choquequirao está constituido prácticamente por dos montañas distintas, esta y esta. Una pertenece al departamento de Apurímac y la otra pertenece al departamento de Cusco. La primera caminata que deben hacer va en subida. Desde el pueblo de Cachora, en subida, por todo esto que son aproximadamente entre 7 y 8 kilómetros, hasta el primer mirador de Capulilloc. Podemos ver aquí algunas imágenes. Es un lugar bastante alto, bastante escénico y panorámico. Y a partir de este punto, todo es una bajada. Acá hay como un zigzag bastante largo. Es muy importante que vean entre los otros videos aquello de usar los bastones de trekking, ya que todo esto es una gran bajada. En el camino, cada 3 horas aproximadamente, durante todo el recorrido, podrán encontrar campings donde la gente puede ofrecer carpas, comida. Lo importante es que uno encuentre el ritmo adecuado para poder hacer todo este recorrido. La primera misión consiste entonces en descender hasta el río. Toda esta ruta desciende hasta el río y se pueden encontrar campings como este de acá, Chiquisca, donde pueden cocinar sus alimentos, poner carpas.
es importante que se preparen porque, repito, toda esta ruta no está tan habilitada turísticamente. Acá no hay servicios médicos ni tiendas. Pueden encontrar comida, pueden encontrar proveedores que les den algo de agua, pero todo es mucho más caro por la dificultad que demanda traer productos hasta acá. Prácticamente están por su cuenta. Existen algunas agencias de viaje que los ayudan a llegar a todo esto, pero muchísimas son bastante irresponsables con respecto al ritmo que tiene la gente y los obligan a terminar ciertos tramos en ritmos que no son apropiados, digamos, para ahorrar recursos. Si van a hacerlo con alguna agencia, por favor tengan mucho cuidado al momento de elegir. Pero como les digo, la diferencia es ínfima, ya que todo está señalizado, no es posible perderse y cada uno puede hacerlo a su ritmo. Lo único que les va a proporcionar la agencia de viaje posiblemente sea armarles las carpas y cargarles la comida, algo parecido. En el río pueden abastecerse de agua, pueden llevar pastillas purificadoras. Quiero que se den cuenta de que luego de cruzar esto, esta montaña de subida es una subida bastante dura, donde deberían permanecer una noche a mitad de camino, posiblemente en el camping de Marampata y otra noche en Choquequirao para descansar de las largas caminatas y poder apreciar el destino final. Todo esto es en subida y es lo que más vence a los caminantes, que este lado está bastante soleado. Eviten hacer esta subida durante el mediodía. Traten de levantarse muy temprano a las 4 o 5 de la mañana y evitar el sol y continuar cuando caiga el sol. Una vez que completen el recorrido hasta Choquequirao, actualmente en 2016 se paga una entrada de 55 soles y pueden quedarse a ver las ruinas. A diferencia de Machu Picchu, casi no hay gente y se puede ver la vegetación, la naturaleza todavía conquistando partes de las ruinas, muchas partes sin explorar, sin excavar, como ven, debido a la difícil caminata que hay para poder llegar. No existe manera de llegar a través de movilidad, no hay autos, no hay carreteras, así que la única manera de llegar es caminar varios días acampando en la ruta para llegar a pie hasta Choquequirao. Aquí finalmente el majestuoso Choquequirao, en las alturas. Aquí van a poder ver las ruinas, paredones con llamas. Es un lugar bastante interesante y, como les digo, es una ciudadela tan impresionante como Machu Picchu. Algunas consideraciones para llegar. Como les dije, eviten la subida con el sol de mediodía. Lleven repelente, lleven bloqueador. Cuiden su abastecimiento de comida y de agua. Hay bastantes consejos en mochileros.org al respecto. Recuerden también que el camino está señalizado. No hay ningún problema en hacerlo independientemente. El único problema es la calidad física con la que uno va a llegar hasta acá. Háganlo con pausa, háganlo con su ritmo, sin ninguna presión. No es necesario sobreexigirse para llegar hasta acá. Traten de llevar lo necesario. Eviten todo aquello que no sea esencial en esta ruta. Consideren de que van a estar en un lugar donde no siempre hay víveres, no siempre hay agua o comida. Para regresar pueden considerar hacer la misma ruta de regreso acampando en otros lugares. El camino, como pueden ver, es maravilloso, es impresionante. Muchas gracias por ver este video. Dejen sus preguntas en los foros de mochileros.org en vez de los comentarios del video. En Mochileros también hay un artículo complementario a este video. Nos vemos en un siguiente episodio. Suscríbanse al canal y, por favor, si les gustó, dejen su apreciación en el video con un like o comentario. ¡Chao!